Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunoaventuras. En este episodio no me van a creer que venía en el camino y no sabía de qué iba a hablar, estaba bloqueada. Y de repente estaba últimamente como perdiendo mucho la memoria, estaba muy enredada, estaba pasando por temas de salud. Y entonces empiezan las ideas de que la edad, he estado pasando por estas ideas de que, bueno, la edad, y que ya estoy llegando a los 40. Y la memoria. Y me vino a la mente un tema que incluso di una charla de ese tema y no lo he hablado aquí. Y la verdad es que no lo había pensado, porque digo, estuve repasando, digo, ya hablé de esto, de lo otro, de qué hablo, no sé, estaba bloqueada entre que venía de hacer otras cosas. Y es la inmunosenescencia. ¿Eso qué es? Y es que por la edad, el sistema inmunológico también se ve alterado y por muchos otros factores. Y viene el tema de lo que son las inmunodeficiencias secundarias. El tema de la inmunología es fascinante y a mí me gusta siempre tocar este tema porque es algo que pienso que no muchos médicos hablan, sobre todo no muchos inmunólogos, alergólogos. Entonces, también está este overlap entre lo que es las otras especialidades de inmunología y reumatología y todo esto. Entonces, bueno, en fin, el sistema inmunológico se ve afectado al haber cambios con la edad. Y esto se ha estudiado. No hay mucha información, no hay demasiada información al respecto, pero sí se ha evidenciado que hay alteraciones en los linfocitos T y hay cambios inflamatorios, hay aumento en la inflamación por la edad y las células que te protegen de las infecciones y que te protegen de la inflamación y de las células malignas, de las células inflamatorias, estas células que te protegen de eso están también como cansadas, por así decirlo, ¿no? En términos fáciles de entender, y no hacen el trabajo bien. La verdad que es muy importante mantener un sistema inmunológico adecuado con una buena alimentación, hacer actividad física y también hay que tomar en cuenta otras cosas. Cuando empiezan a salir las enfermedades, empezamos a tomar medicamentos. Hay medicamentos que también se involucran en el sistema inmunológico y lo pueden afectar, como uso de corticoides. También hay medicamentos que se utilizan para otras enfermedades, que son anticuerpos monoclonales o biológicos también. Estos medicamentos que terminan en MAP son medicamentos especiales, pero que también pueden alterar el sistema inmunológico. Y también se ha notado que los anticonvulsivantes, como carbamazepina, la motrigina, entre otros, pueden afectar el sistema inmunológico también. Y eso también es súper importante tomarlo en cuenta. Al envejecer, el ser humano también va aumentando el riesgo de adquirir enfermedades y todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico y es fascinante. Estas enfermedades también, pues a nivel del sistema endocrino, como en la diabetes o enfermedades a nivel del sistema cardiovascular, también alteran todas las células del cuerpo y al haber alteraciones hace que haya disminución de tu sistema inmunológico y por eso las personas mayores tienden a enfermarse un poco más frecuentemente que el resto de las personas o de las personas más jóvenes. Hay que cuidar el sistema inmunológico. Y aún así, muchas veces hay que tomar en cuenta la parte genética, que puede ser que tú, por más que hagas que te cuides muy bien y que tengas una buena alimentación y ejercicio o hagas actividad física, incluso también así puede llegar a tener algún problemita a nivel inmunológico y eso ya es algo que no podemos controlar. Pero me quedo con la idea que lo he mencionado anteriormente, que siempre que tienes factores que puedes modificar o que puedes controlar y tienes las cosas que no puedes controlar. Lo que no puedes controlar, no lo puedes controlar, no puedes hacer nada al respecto, pero puedes trabajar con lo que puedes controlar. Disminuir los niveles de estrés también es otra cosa que me ha costado mucho con el ajetreo del día a día y hace que todo, al haber estrés, hay más inflamación, hay más alteraciones del sistema inmunológico y un montón de cosas están pasando en el cuerpo cuando uno tiene estrés y ansiedad. ¿Y cómo lo controlas? Claro que lo puedes controlar. Haciendo pausas, eligiendo lo mejor para ti, escuchar a tu cuerpo, escuchar cuando tu cuerpo está cansado y no sentir que tú puedes ir y dar más. A veces queremos hacer de más y me he estado yo con esto últimamente. Y bueno, este episodio es como un poquito desde mi punto de vista personal y también aplicándolo a la inmunología. Eh,
me pareció importante. Las inmunodeficiencias secundarias también hay que tomarlas en cuenta en pacientes, en niños que están tomando corticoides o que están tomando anticonvulsivantes. Eso también quiero que se lo lleven y que lo tengan presente. Hacer una evaluación por inmunología no estaría de más en niños que de repente están tomando medicamentos y surgen teniendo muchas infecciones. Vamos a hacer un abordaje básico viendo cómo están las células y cómo están los inmunoglobulinas. Ahora, siempre recordando que cuando hay alguna manifestaciones clínicas, o sea, el niño tiene síntomas y el hecho de que las inmunoglobulinas y el hemograma y los otros estudios salgan normales no significa que no hay un tema. Hay más investigaciones todavía que a veces no tenemos acceso a todas las investigaciones que se pueden hacer, pero podemos hacer las básicas y ahí buscar la manera de encontrar las demás investigaciones que se hacen en otros lugares, fuera del país, por ejemplo. Tenemos laboratorios que también tienen acceso a algunas de estas. Y hay algunas que hay que tener cuidado con estas pruebas que están en los laboratorios. Hay múltiples pruebas, ¿no? Hay algunas que tienen validez, otras que no. Entonces es bueno tener como de ir de la mano de un médico antes de tomar esa decisión de hacer una prueba para evaluar tu sistema inmunológico. Entonces, básicamente las inmunodeficiencias secundarias se pueden dar también en cualquier persona. Y ahí es en donde viene uno de los temas que creo que muchas personas generalmente cuando escuchan inmunodeficiencia, creo que lo primero que viene a la mente para alguien que no sabe de medicina es el virus de inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No es lo mismo, claro, tú puedes tener el virus y no necesariamente desarrollar el síndrome. Son dos cosas distintas. Y hoy en día eso es una inmunodeficiencia secundaria a un virus. Así como ese virus, existen también muchos otros virus que también pueden causar inmunodeficiencias no tan complicadas o tan graves como esta, pero eso también puede ocurrir. Y tomar conciencia de cuidarse de este tipo de infecciones, de cualquier infección, la verdad. Hoy en día tenemos también alteraciones inmunológicas secundarias al COVID. El COVID causó un gran impacto en la humanidad y hasta el sol de hoy todavía estamos teniendo secuelas de nuestro querido virus COVID. Y de repente es muy grave. O sea, fueron momentos difíciles para todos y estamos viviendo esas secuelas y eso también tiene que ver con el sistema inmunológico. La parte autoinmune, que es donde también quiero tocar ese tema. ¿Por qué? Porque me han llegado muchas preguntas de la parte autoinmune y autoinflamatoria, que es donde viene, pues bueno, ahorita estoy hablando de la inmunosenescencia. Hay inflamación, hay autoinflamación, por así decirlo. Pero ahora quiero hablar de la autoinmunidad, ya como que moviendo un poquito el tema. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que como inmunóloga clínica vemos autoinmunidad. Y bueno, sí, definitivamente que vemos cualquier alteración en el sistema inmunológico. Pero nuestro enfoque siempre es en las inmunodeficiencias, primero en las primarias, que es lo principal. Las secundarias generalmente van viendo dependiendo de cuál es la causa. Tenemos un equipo de trabajo y trabajamos en equipo con los demás especialistas. Y la autoinmunidad, cuando se trata de un error innato de la inmunidad o una inmunodeficiencia, generalmente se presenta como citopenias autoinmunes o tenemos autoinmunidad a nivel endocrino como diabetes autoinmune o tiroiditis. Y también tenemos autoinmunidad a nivel del tracto gastrointestinal. Estas son las principales tipos de autoinmunidad que como inmunóloga clínica me hacen sospechar de que puede tratarse de un error innato de la inmunidad. Porque hay otras cosas autoinmunes, otras manifestaciones autoinmunes, por lo menos a nivel del sistema nervioso central o el cerebro, que son más, el manejo es full del neurólogo, o aquellas autoinmunidades en otra área del cuerpo, generalmente las ve otro especialista. Podemos tener autoinmunidad en los riñones, podemos tener autoinmunidad en los pulmones, podemos tener autoinmunidad en las articulaciones. Para eso está pues el reumatólogo para las articulaciones, el nefrólogo para los riñones,
el neurólogo para el cerebro. Y para la sangre tenemos al hematólogo que ve la autoinmunidad de la sangre. Sin embargo, podemos tener citopenias autoinmunes, que es donde entramos nosotros. Porque, ¿qué son citopenias autoinmunes? Citopenias autoinmunes es cuando tenemos anemia, trombocitopenia, o las plaquetas bajas, o los neutrófilos bajos, o los linfocitos bajos, o alguna otra célula de la sangre que esté disminuida y que la persona esté presentando manifestaciones clínicas. Sangrados o debilidad, fatiga, fiebres recurrentes, infecciones. Estas citopenias pueden estar asociadas a un error innato de la inmunidad. Y por eso es importante que tengamos esa diferencia, ¿no? Para saber cuándo consultar a un inmunólogo clínico. Una pregunta también importante que me han hecho es cuándo consultar al inmunólogo clínico. De repente como paciente que no es profesional de la salud, a la hora de elegir ir a un alergólogo puede ser una decisión relativamente fácil, porque es relativamente fácil, entre comillas, porque no es tan fácil, no es 1 más 1 es 2. Decidir cuándo ir al alergólogo es fácil, pero cómo decidir cuándo ir al inmunólogo clínico es una pregunta que me han hecho, ¿no? Y la primera respuesta que les doy siempre a los pacientes es aquel paciente que tiene múltiples infecciones. No me voy a poner aquí a decir números en cantidades de infecciones en los oídos, más de 4 en niños, más de 2 en adultos, infecciones respiratorias o neumonías, infecciones en los senos paranasales, infecciones en la piel, infecciones en órganos o abscesos, y tipos de hongos en la mucosa oral. Estos son los signos de alarma de inmunodeficiencia. Algún paciente que haya tenido algún familiar con inmunodeficiencia o con alguna historia de múltiples infecciones, aquel paciente que recibe antibióticos por la vena porque los antibióticos orales no le han funcionado, o aquel paciente que ha tenido más de 2 meses recibiendo antibióticos para una infección y no mejora. Estos signos de alarma son como los principales, ¿no? Varían un poco en niños y en adultos. Me faltó mencionar diarrea crónica o pérdida de peso en adultos, y en niños la falla para crecer. Entonces, estos criterios son los que te hacen sospechar de que, bueno, este paciente o este niño o este adulto necesita ir a un inmunólogo para evaluar un error innato de la inmunidad. Y otra cosa que ha surgido últimamente son las autoinmunidades, eczemas severos, alergias severas o malignidad. Entonces, en autoinmunidad vemos aquellos casos que tienen pacientes que tienen de repente las células muy bajas, lo que estaba comentando de la trombocitopenia, la anemia, las citopenias en general, o aquellos pacientes que tienen también demasiadas alergias o alergias que son inusuales, o aquel paciente que tiene un eczema severo, que es dermatitis atópica severa. Hay que descartar esto. Y entonces ahí entramos los inmunólogos. Pero generalmente esta decisión, que es lo que yo le he comentado a muchos médicos, colegas, y es un tema debatible. El tema de que aquí en Panamá, pues a nivel privado, la gente tiene mucho acceso fácil a ir a un especialista. Y eso es una ventaja que tenemos, una bendición que no se tiene en los lugares en el norte, por ejemplo, donde yo estudié, que generalmente para ir a un inmunólogo viene referido de otro médico que los tiene que tener la sospecha. Entonces acá a veces es una ventaja que tiene el paciente. Sin embargo, a veces las consultas puede que no sean, a veces son un poco, vienen un poco de la, pues de buscar en Google o de tomar decisiones que no son, cuando no han sido evaluados por otro médico, ¿no? Pero me gusta tener esa oportunidad de ayudar a las personas sin necesidad de que tengan que pasar por otro filtro, ¿no? Pero a veces puede ser un poco apresurado. Así que es bueno que tuviésemos la oportunidad de tener un médico de cabecera y crear esa conciencia o tener esa cultura aquí en Panamá de tener un médico de cabecera, pero creo que tenemos eso un poco perdido, porque me pregunto mucho a los pacientes si tienen médico de cabecera y no lo tienen. Y yo estuve hablando con colegas recientemente y yo no tengo médico de cabecera. Y yo soy una de las que lo defiende, entonces estoy buscando médico de cabecera. Porque creemos que lo sabemos todo, ¿no? Y buscamos en Google, pero no, hay que tener un médico de cabecera, es muy importante. Entonces, quien te guíe, quien tú puedas confiar, y tú deposites tu confianza en ese médico que tome las decisiones también y que haga las referencias. Y bueno,
tenemos la oportunidad de ir directamente con los especialistas, así que aquí en Panamá tenemos esa oportunidad a nivel privado. A nivel institucional tenemos la referencia, que es como esto se hace en la mayoría de los países desarrollados. Y es debatible por eso, ¿no? Por eso digo, me gusta tener la oportunidad de verlos directamente, pero a la vez estamos perdiendo esa oportunidad de que pasen por un buen filtro. Sin embargo, también ocurre en el nivel privado, y esto también es un tema de discusión, que a veces muchos médicos prefieren manejar el paciente ellos mismos y prefieren no referirlo porque a veces aquí en Panamá ocurre mucho, y lo he discutido, por el ego de que yo lo voy a manejar y no voy a pedir ayuda, o no quiero pedir ayuda, o no quiero esto, no, si lo mando para allá, el otro doctor va a hacer esto, o no. Hay mucho celo, mucho ego aquí en Panamá con el tema del trabajo en equipo. Y lo estuve hablando también en otro episodio con mis colegas acá, que la cultura de trabajar en equipo debe ser... es bonito que la tengamos, que todavía se la mantengamos tanto a nivel institucional como a nivel privado. La medicina es bastante diferente desde el punto de vista del médico en ambas instituciones. Completamente diferente. Para unas cosas está bien a nivel institucional, para algunas cosas está mal a nivel institucional, y a nivel privado hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Pero bueno, aunque no lo crean. Sí, a nivel privado también hay cosas que no están mal, sino que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Pero lo hacemos, a veces se toman decisiones basadas desde otra perspectiva, de otro punto de vista. Lo mejor es que hagamos las cosas como pensando en el paciente, en el bienestar del paciente. Ahí con eso me quedo, y con eso es lo que quiero transmitir, tomar las decisiones en la medicina basadas en lo mejor para el paciente, donde haya más evidencia, y donde haya donde las decisiones estén tomadas basadas en la evidencia, perdón, eso quise decir. No basadas en querer hacer más, porque a veces el mejor médico no necesariamente es el médico que más cosas te hace, o más estudios te hace, o más investigaciones te hace, sino aquel en el que tú confías y que toma las decisiones que son mejores para ti y que están basadas en la evidencia. Pero, sin embargo, a la hora, el paciente decide o elige cómo debe ser su mejor médico. Porque también existen pacientes que pues eligen el médico porque vienen de la familia, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre es bueno que se mantenga actualizado y que haya medicina basada en la evidencia. Nadie es perfecto, estamos todos aprendiendo a todas las edades, hasta los médicos que tienen mucho tiempo en la industria de la medicina, también tienen que irse actualizando. Nosotros estamos jóvenes y aún así, digo yo que estoy joven, aún así hay cosas que siguen cambiando. Yo me gradué hace 2 años y hay cosas que han cambiado, y tengo que seguir estudiando y tengo que seguir leyendo, y me voy enterando de cosas. Siempre estoy viendo lo más actualizado que se pueda. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero verlos en una próxima Inmunoaventura. Chao, nos vemos.